Hola amigas, amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día viernes, que voy a comenzarla conmemorando el aniversario que fue ayer para ustedes, hoy día para mí, del ataque nuclear contra Hiroshima, que costó la vida, no sé exactamente cuánto, pero docenas, 50.000, 100.000, lo que sean, 140.000. He visto varias cifras de muertos al instante, inmediatamente. Otros murieron en los días que siguieron, en medio de horribles dolores por las quemaduras, por las lesiones. Otros murieron al cabo de meses, incluso de años. Siguió muriendo gente por la radiación. Los que tuvieron más suerte fueron los que estaban más cerca del explosivo nuclear, que se hizo explotar a 600 metros del suelo para producir una mayor destrucción, por una cuestión de física. Una explosión es una esfera que crece y cuando está a esa altura el área que abarca es mayor que si lo hace en la superficie. Estuvo calculado con toda precisión para producir el mayor daño, la mayor mortandad posible. Y visto eso desde ahora parece imperdonable. Visto desde la perspectiva de esa época parece justificado. Muchas veces se interrogó al comandante del avión, un B-29 llamado Enola Gay, o Guy, no sé cómo se pronunciaba el apellido creo que de la madre del piloto, Paul Tibet se llamaba, murió hace no mucho tiempo atrás. Muchas veces le preguntaron si se había sentido alguna vez arrepentido de lo que había hecho. Lo mismo le preguntaron a todos los tripulantes del avión. Que yo sepa, ninguno, desde luego no Tibet, dijo que se sentían arrepentidos. Sentían en todo caso que habían acelerado el fin de la guerra y se habían salvado miles de vidas. Ese es un argumento que se ha dado y es probablemente correcto. Ahora, yendo al horror mismo, hay que entender a la gente que estaba en ese momento en guerra y que sabían de todas las matanzas y crueldades que había cometido el ejército japonés contra prisioneros incluso, que se sentían que habían sido atacados por la espalda en Pearl Harbor. Para ellos la guerra era una cuestión directa, no era algo de contemplación a la distancia como nosotros hacemos cómodamente, sino que era algo vívido, algo que estaba ocurriendo en ese momento. De forma que ellos no sintieron mayor conmoción. Y por otro lado, además, no deja de ser razonable porque la muerte infligida por la bomba atómica no es peor a la que estaban infligiendo los americanos en Japón desde hacía rato con bombas convencionales, especialmente con bombas incendiarias. Me parece a mí que en algunos de los bombardeos a Tokio, por ejemplo, se mató a más gente de la que murió en Hiroshima y en Nagasaki. Y murieron, la mayor parte de ellos, quizás de una manera peor, no murieron instantáneamente vaporizados por una explosión atómica, sino que murieron quemados. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que es la peor muerte que uno puede imaginar, es morir quemado. Y cuando se está en guerra, los bandos contendientes se acostumbran a niveles de salvajismo y de brutalidad que desde el punto de vista de una persona que vive en paz, que ha vivido en la paz, que no ha conocido la guerra, resultan incomprensibles. Pero hay que ponerse en el pellejo de los que estaban ahí. Los bombardeos a Japón fueron horribles. Todo bombardeo atómico o con explosivos convencionales es horrible. Los bombardeos en Europa, en Alemania, produjeron muchas más víctimas que las muertes en Hiroshima, en Nagasaki y todas las demás muertes que hubo en Japón. Yo les voy a mostrar al final de este programa un libro donde ustedes pueden, si se interesan en el tema, seguir cómo se planeaba los bombardeos de las ciudades alemanas, con qué frío espíritu científico se calculaba cuál era la manera más eficiente para matar y destruir la mayor cantidad posible de personas y bienes materiales. Así son las guerras. La
La cuestión ahora que cabe preguntarse, que se han preguntado tanto desde ese año 45, si con esto entramos en una etapa de la humanidad en que no van a poder haber guerra. Bueno, ya sabemos que no va a ser eso, que van a seguir habiendo guerra, que han habido guerras después de 1945. No se han usado armas nucleares, pero han habido guerras, se han usado toda clase de artefactos que producen heridas o muertes espantosas. Y si acaso no se van a usar armas nucleares, depende. Depende de los cálculos que hacen los altos mandos. Depende de hasta dónde llega la rabia o el deseo de venganza. Depende hasta dónde llegan las pasiones. Las pasiones humanas, la rabia, el deseo de venganza, nos convierten en otra cosa. Ya no somos, no sé en qué nos convierte, porque los animales no... Los animales, rara vez usted va a ver una pelea, una lucha entre animales así inspirada por la rabia. Hay algunos casos, cuando uno ha visto una pelea de perros, tiene claro que sí, ocurre eso, pero es muchísimo más raro de lo que ocurre entre los seres humanos. Nosotros además pasamos a niveles de crueldad que superan en muchos los animales, que por último están enrabiados y destrozándose en el momento mismo de la pelea. Los seres humanos somos capaces de infligir tortura y muertes horribles fríamente, después que la batalla terminó. Y a propósito de explosiones, como ustedes saben, habrán visto las imágenes en la televisión o en internet. Hubo una explosión en Beirut de algo así como 2.500 toneladas de nitrato de amonio, que es un producto que se usa en agricultura, se usa también para fabricar explosivos, pero si en estado solo, deflagra más que explota. Digamos, una deflagración es una especie de combustión muy rápida, pero no tan rápida como una explosión propiamente tal, pero tiene una capacidad destructiva también tremenda, como lo pudimos ver. Y cuando uno averigua por qué se produjo, los increíbles niveles de incompetencia, de corrupción, de desidia, de todas esas, llamémoslas virtudes que acompañan a la mayor parte de los seres humanos, en funcionarios del gobierno del Líbano, que permitieron que esa enorme cantidad de nitrato de amonio estuviera ahí, en una bodega, en el puerto, por varios años que nadie tomaba acción. Algunos dicen que se pedía, que algunas autoridades del puerto pedían a otras autoridades de no sé qué cosa, y entre el papeleo que iba y venía no se hacía nada. Uno se imagina fácilmente a los burócratas guardando los papeles en un cajón, diciéndose, mañana voy a consultar con alguien, después viene otra cosa, se olvidan, pasan las semanas, los meses, y pasaron los años, y finalmente vino esta explosión que el conteo hasta ahora, porque siempre hay gente que desaparece simplemente porque se desintegra con la explosión, van alrededor de 140 muertos, entiendo, y miles de heridos. La devastación, ustedes han visto imágenes, es tremenda. Y lo saco a colación, este asunto, que no es el tipo de cosas que yo comento, estos incidentes de esta clase, porque me recordó lo que pasa en la Araucanía. Pues en la Araucanía estamos teniendo una explosión también. Y también es el resultado de años de incompetencia, de desidia, de negligencia y de estupidez pura y simple. Años que se ha ido postergando la cosa, que se ha ido presentando proyectos que luego se olvidan, iniciándose acciones que parten como caballo carrera y ni siquiera terminan como burros, sino que no llegan a ninguna parte. Planes a veces, y además, que ya sea que se hagan o no se hagan, no, son irrelevantes, no van al meollo de lo que está pasando en la Araucanía, que no es meramente un tema de pobreza, como siguen insistiendo majadamente los mismos necios de siempre. Este es un tema, un movimiento político-militar que busca la autonomía, eso es, esencialmente. Naturalmente se apoya en grados mayores o menores en la situación, las condiciones sociales y económicas de la zona, pero no es esa su naturaleza propia. Una vez que ciertas condiciones generan un ente, en este caso la CAM, ahí empieza a operar otra mecánica causal. Las condiciones dejan de ser importantes del mismo modo que la placenta
Una vez que nació una criatura, la placenta deja de ser importante, deja de ser un elemento explicativo de nada de lo que pase con la criatura que nació. Se convierte en un pellejo que se bota, la placenta, ¿verdad? Del mismo modo, las condiciones permiten, favorecen, promueven que ciertas cosas nazcan o puedan nacer, pero una vez que eso ocurre, una vez que se produce ese nacimiento, se entra a un nivel distinto de causalidad, de fenomenalidad, y lo anterior queda subsumido, desaparece, es irrelevante. Y eso es lo que sucede ahora con las condiciones sociales y económicas. Ya emergió la CAM, ya emergió un grupo paramilitar que organiza con tiempo, con cuidado, con planeación, con recursos financieros, con armas, con medios de comunicación, etcétera, que organiza lo que hacen, y eso no se enfrenta con por ejemplo, lo encontré yo increíble, una nueva mesa. Se va a crear en el Senado una mesa de trabajo. Porque fue el ministro duro se supone, ¿no? El ministro pinochetista, el ministro del Interior, y dijo que no podemos tomar medidas sin la participación de los pueblos originarios. Una frase muy piadosa, pero que no significa absolutamente nada. Este no es un tema, abro comillas, los pueblos originarios. Dejo de lado incluso la discusión si los mapuches eran los pueblos originarios de la zona. Aceptémoslo para no discutir más si habían otros pueblos antes que los de araucanos, como ocurrió, desplazaron. En todo caso, originarios o no, el tema, lo que está ocurriendo, no está en manos de ese sujeto llamado pueblos originarios. El pueblo originario mapuche, no sabemos lo que piensa, nunca se le ha consultado. ¿Han sabido ustedes de un plebiscito para el pueblo mapuche? De siquiera una encuesta hecha con una muestra, pongamos, de 5.000 personas que viven en la zona. ¿Se conoce de algún estudio de lo que piensa el pueblo originario mapuche? ¿Dónde se supone que dicta algo, así como preguntaba Wells sobre la dictadura del proletariado, ¿dónde diablos se supone que dicta algo el proletariado en Rusia? Y aquí yo le pregunto, ¿dónde se supone que el pueblo originario tiene tales o cuales opiniones o intereses, o lo que sea, al cual se pueda entonces consultar? ¿Cuál es ese sujeto al cual se puede consultar y cómo? De hecho, ¿qué es lo que ha sucedido con miembros del pueblo originario? Los personeros del pueblo mapuche, que han asistido en distintos momentos y en distintas instancias a mesas de trabajo, mesas de diálogo, mesas de esto y mesas de lo otro, se han convertido a los ojos de la CAM en yanaconas, o sea, en traidores a la causa mapuche, en colaboradores de los Winca. Yanaconas era el nombre que se le daba a los mapuches, a los indígenas de la época de la conquista española, que se sumaban al ejército español, se convertían en mozos, qué sé yo, se les llamaba a los yanaconas. Pues esa expresión se ha usado, en la izquierda la han usado muchísimo para en otros contextos. Recuerdo que en los años 60, en un momento dado, se hablaba de los yanaconas del imperialismo americano. Todos los que no estaban con la izquierda eran yanaconas del imperialismo americano. Entonces lo que ha sucedido, y no hace mucho, mataron a unas personas o les quemaron la casa de los pueblos originarios mapuche porque no estaban en la política de la CAM. No hace mucho, este año, han habido situaciones en que grupos de mapuches, dirigentes mapuches de algunas comunidades han sido, no voy a decir criticados, sino que han sido puestos en una lista negra por la dirección de la CAM. Entonces, ¿a quién va a consultar el señor ministro del Interior? ¿A quién va a consultar? ¿Quién es el representante del pueblo originario que tiene la voz de todo el pueblo originario? Desde luego, los dirigentes de la CAM sienten que son ellos, simplemente. Eso sucede siempre con estos movimientos. Nosotros, piensan, somos los que realmente representamos los verdaderos, siempre dicen eso, los verdaderos intereses de los pueblos mapuches. Así como los comunistas dicen que ellos representan los verdaderos intereses de los trabajadores, porque los que tienen intereses distintos a ellos no tienen los verdaderos intereses, son yanaconas del imperialismo americano, son siervos de la derecha, en fin, son gusanos en otros casos. Entonces,
Yaintul seguramente se siente el único portavoz elegido y consagrado del pueblo, de los pueblos originarios. Habría que ir a hablar con él, pedirle permiso. Pero naturalmente Yaintul se moriría de la risa que lo inviten a una mesa de trabajo, porque él no está en eso, de discutir puntos, de negociar puntos. Él quiere un territorio autónomo, un estado mapuche. ¿Cuántas veces se le va a decir esto a los señores políticos? Yo creo que los señores políticos, a pesar de que la inteligencia que tienen en el mejor de los casos es mediana, yo creo que ya por último, por un efecto del tiempo que ha pasado, hasta el más leso de ellos tiene que haberse dado cuenta que esto no es un tema de entregar tierra o de llevar inversionistas, y entre paréntesis, ¿qué inversionistas querría ir para allá? Entonces una mesa de trabajo, y la presidenta de la mesa del Senado, o una de las dirigentes, no sé, creo que es presidenta o vicepresidenta, la señora Adriana Muñoz, a quien conocí en la época en que yo estaba estudiando sociología y era compañera de curso, Adriana Muñoz. Ella no se debe acordar de mí, por supuesto, yo ya entonces la he considerado fascista, porque no comulgaba, ¿no? A Adriana Muñoz le pareció muy bien todo esto la mesa, así que se va a armar otra mesa. Una mesa de trabajo. ¿Qué clase de trabajo se va a celebrar en esa mesa de trabajo? O sea, ¿qué clase de trabajo cuando no hay nada que mover de aquí para allá? Ningún objeto que tomar, ningún propósito que se pueda alcanzar. Es una cosa fantasmal. Podría perfectamente, más bien el señor ministro del Interior, el duro, organizar con la Adriana Muñoz y los demás una mesa de tres patas, una sesión de espiritismo, vendría siendo exactamente igual. Y permítanme ahora entrar a mi primer bloque antes de seguir con las materias que tengo hoy día. Y esta vez parto con controller, amigos. Controller, quiero insistir a los que tienen empresas o gestionan empresas. Quiero insistirles que recuerden los infinitos problemas que siempre se están suscitando en el sector de la gestión administrativa. En todos sus ángulos, desde los pagos, qué sé yo, la cuestión de los impuestos, las contabilidades, las cotizaciones que hay que mandar todos los meses. Siempre hay algún problema. Deje que Controller, que es una empresa creada para eso, investigue, examine su empresa y lo asesore para que obtenga una empresa que funciona perfecto, sin problemas en esa sección, en la sección administrativa. Controller fue fundada por contadores auditores que llevaban 20 años en empresas internacionales, disponen de los software más adelantados de gestión, disponen de planes para empresas pequeñas, medianas o grandes, y por lo tanto disponen de todos los recursos, conocimientos, tecnologías y experiencias para inmediatamente detectar los problemas de su empresa y resolverlos. Póngase en contacto con Controller, no pierda un segundo más. No cuesta un peso llamar, contactarse, contar acerca de su empresa y ver qué se puede hacer al respecto. Y si usted tiene, a propósito de empresa, tiene un problema laboral serio que va a llegar a una corte, a un tribunal del trabajo, alguna cosa así, o quién sabe a dónde va a llegar finalmente, póngase en manos de los mejores en temas laborales. ¿Quiénes son los mejores? GMS, un buffet de abogados especializado en temas laborales. Lo conforman Gajardo, Morando, Schwartz, Figueroa, y tienen una larga temporada, ya llevan en esto mucho tiempo, especializándose en esto, tienen una excelente cuota de éxitos, han sido reconocidos internacionalmente, o sea, son las personas con las cuales usted tiene que ponerse en contacto si tiene un problema laboral, por el lado que sea. Esta cosa tiene dos filos. Los temas laborales o son del empleador o son de los trabajadores. Ellos ven todos los aspectos posibles de un pleito laboral. Y siguiendo con las empresas, usted a lo mejor tiene un negocio, una cafetería y ya está preparándose para abrir. Bueno, este es el momento de ganarle a la competencia, asegurándole a sus trabajadores, a sus empleados y a los clientes que su local está completamente sanitizado. Y para eso está Ozonium, que usa ozono. Ozonium le rienda a usted ese artefacto que ve a mi izquierda, esa especie de cajita, así como esa cajita de la soldadora. Eso es una maquinita que usted programa y en la noche, a la hora que usted decide, obviamente cuando el local está vacío, ¿no es cierto?, emana ozono, el local completamente se llena de este gas
y queda totalmente desinfectado no solo el COVID-19, sino que cualquier otro virus que haya ahí, cualquier bacteria que haya ahí, y por lo tanto usted puede decir con toda seguridad, señoras, señores, mi local está totalmente puro, no hay nada aquí. Mis trabajadores pueden venir tranquilos, los empleados pueden venir tranquilos, el público puede venir tranquilo. Es una gran ventaja. Ahora, si usted quiere sanitizar su casa, Ozonium le va a mandar un grupo de personas, porque se hace distinto cuando se trata de recintos habitacionales. Va a mandarle personas con todo el equipamiento especial para este trabajo. Así que vaya poniéndose en ozonium.cl. ¿Ok? A propósito de las situaciones de la Araucanía, yo sé que a algunos les da lata que varios programas seguidos tratan el mismo tema, pero ¿qué puedo hacer? Eso es lo que está en este momento ardiendo noticiosamente. Y además es importante, fuera de que arda o no arda, noticiosamente es muy importante. Resulta que el gobierno mandó desalojar finalmente el municipio de Tirúa. E inmediatamente el señor congresal Daniel Núñez, comunista, publicó Urbi et Orbi un Twitter donde dice lo siguiente: esta acción represiva es una burda, siempre son burdas, es una burda provocación al pueblo mapuche, o sea, a la CAM, querrá decir Núñez. La mano dura del ministro Pérez muestra la impronta pinochetista de la UDI. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque esto es francamente delirante. O sea, no sé ni por dónde empezar. En primer lugar, ¿qué tiene que ver la supuesta mano dura, que todavía no se ve, del ministro Pérez? ¿Qué tiene que ver la supuesta impronta pinochetista de la UDI? Toda esa fraseología barata y recontra marchita, que tiene que ver con que el gobierno haga, como cualquier gobierno del mundo haría, desalojar un municipio, o sea, un departamento, una sección del aparato administrativo del Estado, que ha sido tomado, y con el antecedente de que todos los municipios que han sido tomados por estos comuneros han sido hechos pedazos. ¿Qué esperaba Núñez que hiciera el gobierno? No es el mismo gobierno al cual la izquierda le ha reprochado hace un par de días atrás que era el Estado el que tenía que enfrentar estas situaciones y no los civiles que fueron a ayudar a los carabineros en el municipio. No, dijeron es el Estado el que tiene que hacerlo. Ahora el Estado hace eso, que lo harían en cualquier parte del mundo, desalojar una toma destructiva. Y el señor Núñez encuentra en esto la huella, la impronta pinochetista de la UDI. Esa frase es una completa imbecilidad, señor Núñez. Supongo que la dijo cuando estaba curado, porque porque sobrio tendría que pensar muy mal de su intelecto para decir semejante tontería. Una acción represiva. Bueno, toda acción de carabineros, cuando se trata de enfrentar a quienes se resisten a desalojar, por ejemplo, simplemente porque se les pide que lo hagan, tiene que ser represiva en el sentido que se tiene que usar fuerza. Claro, es que la palabra represiva, la izquierda la tiene ya cargada de una cierta manera. Represiva lo asocian automáticamente con la represión brutal y salvaje de los cosacos, de un régimen dictatorial. Usan abusivamente el término. Entonces, la acción represiva. ¿Y qué pasa con la acción represiva y criminal, más bien, de la CAM, cuando van a amenazar a gente de su propio pueblo originario que no se suman a sus iniciativas, que quieren ir a estas mesas de trabajo, a estas mesas de diálogo? ¿Eso no es una acción represiva? ¿De qué hecho? ¿Una acción criminal? Señor Núñez, piensa un poquito. Sí, mire, de vez en cuando, por lo menos una vez al día, trate de pensar. Vea qué sentido tiene decir la mano del ministro Pérez muestra la impronta pinochetista del audio. Eso es una frase estúpida nomás, pues. Y con estas frases estúpidas, de las cuales usted ha dado muchas muestras en el pasado, con otras frases por el estilo, y todo su sector. O sea, la impudicia con que usan estas frases, así, las tiran como quien arroja una piedra, frases que no tienen ni un sentido. Porque aquí no hay la mano pinochetista, ni de la UDI, ni de ninguna cosa. Aquí hay simplemente un Estado tratando tardíamente, de hacer lo mínimo que hace cualquier Estado. Desde luego, en Rusia o en algún otro país que le debe gustar bastante más, o en Venezuela, el señor Núñez,
los habrían sacado a balazo limpio. O sea, no habrían podido tomar, en primer lugar, y estar ahí varios días. Lo sabe perfectamente el señor Núñez. ¿Por qué no se va a dar una vuelta a Venezuela si no lo cree? A ver si ahí le aguantaría el gobierno Maduro a un grupo de personas tomarse 5 municipios y destruirlos. A ver cómo reaccionaría el gobierno Maduro. Pero eso estaría bien para el señor Núñez, porque el gobierno Maduro es un gobierno progresista. Ha hecho pedazo el país, ha matado gente, tiene gente en mazmorra, pero es un país progresista, porque es un país antiimperialista, etc. Ahí se producen una serie de concatenaciones mentales, cortocircuitos, y se desatan reflejos condicionados que prácticamente yo creo que no tienen remedio. Habría que tomar el cerebro del señor Núñez y operarlo, sacarle unos cuantos pedazos aquí y allá, ponerle algunos repuestos, no sé, puede ser masilla o plasticina, y tal vez ahí no diría estas cuestiones, porque es tonto, es completamente tonto. Tonto, señor Núñez, muy tonto lo que dijo. Ahora, yo reconozco que este tipo de frases tontas funcionan, porque hay mucha gente tonta, muchos jóvenes tontos, inexpertos, que se han comido la panfletería que les han tirado por la cabeza, que se la están metiendo en la cabeza desde que entraron al colegio, y profesores de la confesión del señor Núñez les han estado metiendo en la cabeza cabezas frágiles, cabezas inexpertas, cabezas que no tienen capacidades de raciocinio. Está probado científicamente que los niñitos no tienen capacidades de raciocinio. Los jóvenes tampoco tienen muchas capacidades de raciocinio, no tienen bien desarrollado la zona frontal del cerebro. Entonces, claro que tienen un público para estas frases. Claro que sí. El señor Núñez, en ese sentido, dentro de lo estúpido de la frase, no deja de tener cierta astucia. Ese es el tipo de frases que funcionan bien. Yo las vi funcionar cuando era cabro, a nivel de las universidades. No era esta misma frase, pero eran frases parecidas. Con frases como esta, rimbombantes, sonoras, las capacidades de juicio que son limitadas, los jóvenes se terminan por desvanecer y los tontos ahí iban en fila a lo que los llamaban. Vamos al consulado norteamericano a protestar por la guerra de Vietnam, al otro día era otra cosa. Así que las mismas tácticas viejas y tontas funcionan, porque usted quizás no puede usar un lenguaje más preciso y más lógico, porque corre el riesgo que la gente no lo entienda. Así que la mano dura del ministro Pérez muestra la impronta pinochetista de la UDI. ¡Ta-ta-ta-tan! Bueno, pero vivimos tiempos en que no solamente un tal Núñez lanza tonterías al aire, sino que yo diría que la tontería, la estupidez, el mundo al revés, la falta de tino, el sentido común se ha convertido en el aire mismo en una condición estructural. No solo en Chile, por lo demás. Está en el aire que respiramos. Fíjense ustedes lo siguiente, que se los voy a contar apenas les hable de mi tercer bloque publicitario, que lo voy a iniciar con inviertanusa.cl, una empresa virtual que le permite a usted, sin que se tenga que mover ni siquiera de su escritorio, no hablemos del país, invertir en Estados Unidos. ¿Qué inversiones? Lo que usted quiera. Hay inversiones inmobiliarias, terrenos, casas, departamentos, comprar, arrendar. Hay inversiones en empresas. Inviertanusa maneja 3.500 franquicias. Y todo esto se lo maneja inviertanusa.cl. Usted no tiene que preocuparse de los aspectos legales. Vea usted que le están ofreciendo además negocios específicos. No es meramente, mire, lo llevamos a Estados Unidos, ¿qué es lo que usted quiere comprar? No sé, pero nosotros le manejamos la parte administrativa. No. Le están ofreciendo cosas concretas para que usted haga el negocio ya. Le ofrecen además abrirle una cuenta, si usted quiere, una cuenta corriente en un banco norteamericano. En 2 semanas está listo. Le ofrecen, si usted necesita, lo desea, una visa de residencia en su calidad de inversionista. Se la tramitan ellos, por supuesto. Así es que, sin necesidad de moverse su escritorio, estimados amigos, usted puede invertir en Estados Unidos en lo que quiera. Inviertanusa.cl. Y para los amigos que están con ganas de ocupar sus horas de ocio en casa, estamos viviendo mucho más tiempo en casa que antes, algunos no hemos salido de la casa incluso,
Bueno, otra de las oportunidades, otra de las cosas que se pueden hacer, aparte del ajedrez, aparte de tantas cuestiones de las que les hablo, es la música. Muchos de ustedes quizás alguna vez empezaron a estudiar algún instrumento y después lo dejaron botado, o nunca lo hicieron, pero les gustaría aprender a cantar, impostar la voz, afinar la voz si tienen buena voz, tocar la guitarra, el piano, el órgano electrónico, el contrabajo. Todo eso lo obtiene usted sin moverse también de su casa con la Academia Gigena Online. Online, usted online sigue los cursos que da el propietario, el hombre que maneja el cerebro detrás del trono de Gigena. Música online. Entren ahí, pregunten, averigüen más detalle, no pierden nada. Si no quieren, no quieren, pero tienen la probabilidad de seguir cursos de guitarra, órgano, piano, o sea, teclado en general, con trabajo eléctrico. A los cabros les gusta mucho ese instrumento. Canto, en fin, todo. Gigena, música online. Y el otro pasatiempo, esto, bueno, no sé si llamarlo pasatiempo ya, el deporte ciencia, le dicen algunos, el ajedrez. No es ni deporte ni es ciencia, es un juego, pero es un juego que requiere el uso de la mente y como otros, por supuesto, no es el único, y que para los niños es ideal para desarrollar sus funciones cognitivas superiores. Usted no va a poner a jugar bridge o póker a un niño, ¿verdad? No, como que no corresponde, pero ajedrez sí. Y acuérdese que viene el Día del Niño, el 16 de agosto, el Día del Niño, usted le puede regalar lo que ofrece espacioajedrez.com, la caja con la pieza y las piezas y el tablero, y licencias para entrar a espacioajedrez.com, 3 licencias, y le puede regalar el reloj electrónico, que le da un interés adicional a los partidos, porque pone un límite de tiempo, pues si no se puede convertir en una cosa interminable, en una repetición de bostezo. Con tiempo todo cambia. Sigan ustedes un torneo que hay ahora de Blitz, que lo encuentran en YouTube, de mujeres. Muy interesante, 5 minutos. Por cada jugada que hacen les dan unos pocos segundos extra, pero igual llega un momento en que tienen 10 segundos, están en una situación difícil. Es mucho más apasionante que los partidos de fútbol que he visto por ahí. Así es que espacioajedrez.com. Y les decía que se ha impuesto un clima realmente asfixiante, que está precedido, el mentor de este clima es el discurso políticamente correcto, pero ese discurso además ha servido para fomentar esto que llaman el empoderamiento, pero hay que tener cuidado quién se empodera y de qué se empodera. Ha exacerbado los melindres, la quisquillosidad de todo el mundo porque se sienten importantes. Todos tenemos valor, todos tenemos derecho a no solo a votar, sino que a hablar, a dar opinión, a dirigir el curso del país, a hablar de la epidemia como si fuéramos epidemiólogos, a hablar de los viajes a la luna como si fuéramos, no sé, astronautas, a hablar de todo, sin saber prácticamente nada. Y todos sintiéndose los justos, los varones y las damas justas, los que están en la verdad, los que miran al resto como los pecadores, como los condenados. Y digo todo esto porque resulta que el señor ministro de Salud, señor París, refiriéndose a algunos atrasos, algunos problemas, algunas demoras, algunas falencias en el tratamiento de la pandemia en Magallanes, dijo: Magallanes no se ha portado bien. Eso es todo. Escándalo. No sé de quién, ¿eh? No he visto la información de quién reclamó, de qué agrupación, de qué organización, de qué, no sé, pues círculo, centro de madre, junta de vecinos, no sé quién, reclamó, porque dijo: Magallanes no se ha portado bien. Bueno, y no se ha portado bien, pues ahí estaban las cifras. Bueno, primera cosa espantosa es que la gente ya no pueda resistir ninguna expresión, ni siquiera esta, que es bastante suave. O sea, no están diciendo que en Magallanes fueron realmente unos, qué sé yo, sino que Magallanes no se ha portado bien, dijo. ¿Qué tiene esa frase, por favor? Pero hubo reclamo. Y aquí viene la segunda pata. Pidió excusas el ministro. Y pidió explicaciones. Y miren, cuando digo que se ha portado o no se ha portado bien, no me refiero simplemente al pueblo de Magallanes. No. Me refiero también al aparato público de salud. A nosotros somos todos. Se tiró a la piscina de un viaje.
en piquero. Y ustedes están viendo en todo orden de cosas en Chile y en otras partes a la gente pidiendo perdón. Perdón, perdón, perdón. Hice un chiste sobre los negros hace 40 años. Perdón, perdón, perdón. Hice un chiste sobre los homosexuales hace una semana. Y por supuesto algunos hocicón, porque sobran ahora los delatores, los que cuentan cosas. Fue a decirle al jefe y a no sé quién más que yo hice un chiste sobre los... Perdón, perdón, perdón. Alguien hizo un comentario sobre tal o cual persona que es transexual y dijo, si no es transexual, es tal cosa la otra, no existe la cuestión. Esa es la opinión de esa persona. ¿Cuál es el problema? No, también un ataque, pidieron su cabeza. Perdón, perdón, perdón. Todos pidiendo perdón. Entre paréntesis esta del transexual, no sé si pidió perdón. Todo el mundo pidiendo perdón. Perdón, perdón, perdón. O sea, reconozco mi culpa. ¿Y por qué tanta facilidad para reconocer la culpa? Una vez más, el factor preponderante en Chile en este momento. El miedo. Miedo a las turbas organizadas. Miedo a las organizaciones de fanáticos dispuestos a arrastrarlo uno a una corte, a hacer pedir la cabeza en la empresa. Y las empresas, por supuesto, que son otra manga cobarde, para no armarse problemas, se entregan la cabeza bien envueltita. Miedo de los políticos, no perder votos, que no me acusen a mí también de ser cómplice. Los cómplices. Entonces, para no ser cómplices del acusado, de ese pecado atroz, que hizo un chiste, que dijo Magallanes no se ha portado bien, para no ser acusado de cómplice de él, entonces más vale convertirse en cómplice de los otros, de los acusadores que mal tienen la fuerza, la llevan, son decididos, andan con los ojos desorbitados, están con esa expresión de la furia del fanático que anda buscando a quién castigar, porque se desvió de la doctrina. Qué desagradable. Qué desagradable cuando en una época histórica, porque esta no es la primera vez que ocurre, ahora en una escala global, esa es la diferencia, ¿no? Y con una opresión por la capacidad de supervisión que tenemos todos unos con otros, por las cámaras, esto y lo demás. Ya. Qué desagradable cuando imperan estos tiempos en que sectores, no necesariamente de la mayor cultura e inteligencia, se sienten empoderados. Entonces, ocurre lo que los gringos tienen en una frase que ya no la deben atreverse a usar, hablan de la criada respondona. O sea, el que nunca se atrevió a decir nada, porque por último sospechaba que era ignorante y que no tenía arte ni parte en conversaciones que fueran más allá del mínimo absolutamente necesario, cuando se sienten que tienen autoridad, no solamente que tienen autoridad, sino que tienen el deber de participar y hacer ver sus lastimosos pensamientos. Y desde luego aprovechar la oportunidad, muy importante este punto, para evacuar sus venganzas bajo pretexto y legitimación de la doctrina imperante. Porque de eso se trata. Usted era un miserable empleado o empleada de una empresa y veía pasar con rabia a alguien que estaba muy por encima suyo y fue desarrollando, como dijéramos, a ver qué pasó con el computador. Nada. Y fue desarrollando una rabia, un resentimiento, una pica, ¿eh? El tipo de personas que está diciendo, ya sé que se cree que no me saludó, parece que no me quiere saludar, que se cree. Hay personas que se pasan la vida en eso. Hasta que llega el día de la gran venganza, cuando le dicen, no, sí, además tú tienes derecho a ir a acusarlo ahora, junto con otros, no solo, tenemos un grupo completo, por tal o cual cosa. Ah, qué rico. Me subo a ese carro para vengarme. Y me vengo además ahora no notoriamente haciendo una manifestación de un acto de venganza, que siempre es feo y siempre uno se lo pueden reprochar, oye, que eres vengativo, que eres penca. No, ahora no soy simplemente un individuo que cobra venganza, soy parte de los justos que van a castigar al pecador. Estupendo. Déjenme continuar, estimados amigos, con mi próximo bloque, contándoles del Aboclub. Quiero contarles del Aboclub, porque a veces de vez en cuando soy yo el que hago el trámite del lavado, ya me sé de memoria los botoncitos de la máquina y ocupo el Aboclub y todo el cuenteo, así que sé bien cómo funciona esta cuestión. Y es un excelente detergente. Viene en un envase de 10 litros que uno lo pone en una repisa al lado de la lavadora y va sacando en ese vasito con una llavecita, súper cómodo para echar en el aparatito donde uno echa el detergente en la máquina.
La ropa queda impecable, no produce alergia. Yo soy un tipo con la piel muy delicada, como todas las personas muy blancas. Cualquier cosa me molesta. Bueno, nunca más tuve ese problema porque es biodegradable y hipoalergénico. Hipoalergénico, no produce alergia, no me produce ninguna molestia. Biodegradable significa que tampoco le produce molestia al medio ambiente. Venir en un contenedor de 10 litros significa que tampoco le produce una molestia de tener que salir a comprar toda la semana un nuevo frasco de detergente porque se agotó. Y ir al supermercado a comprar el detergente. Se lo traen a la casa este. Si se está acabando, usted se contacta con Lavoclub, le traen el repuesto. ¿Qué más se puede pedir? Y ahora, Lavoclub está ofreciendo el kit completo. El suavizante y aromatizante para que usted complete. Una vez que uno lava la ropa, ¿no es cierto? Yo ya conozco cuál es la cuestión. En un momento dado uno echa el suavizante y aromatizante y la ropa queda picho caluga, como se decía antes. Así es que, Lavoclub, estimados amigos. Y para vender su propiedad, súper difícil en estos tiempos, por lo mismo póngase en las manos del mejor corredor de propiedades, que es Hey. Hey está vendiendo ahora. Está vendiendo. Vende. ¿Cómo lo hace? Bueno, es bastante increíble todo lo que hace, pero vende. Así es que si usted tiene algo que vender, póngase en contacto con Hey. Si su tema es encontrar un buen arrendatario para un departamento, por ejemplo, que quiera arrendar y ya tuvo una mala experiencia con un arrendatario que se demoró usted en años en echarlo, que no le pagaba la cuenta. Y antes de irse le rompió el video además y el water. Bueno. Hey le va a encontrar un buen arrendatario. Un arrendatario, él sabe quiénes son los arrendatarios buenos y él sabe detectar el tiro a los rifleros. ¿Quiere usted tasar su propiedad? Hey. ¿Quiere usted administrar sus propiedades? Hey. Hey, para todo. Entrena inglés, estimados amigos. Esta es otra forma de ocupar bien el tiempo que tenemos en casa ahora. Entrena inglés. Es un curso de inglés online. Online. Le da una fuerza, un impacto mucho mayor porque usted está solo frente a la pantalla de su computador siguiendo el curso. No está con las distracciones de 20 personas más en una sala. Bueno, ahora eso no puede funcionar en este momento. Quizás cuánto tiempo más. Pero en cualquier circunstancia, con o sin curso colectivo, es mucho más potente. Va a la vena el curso de inglés. Póngase en contacto con ellos. Cualquier duda, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl. O más simple, entre a la página de entrenainglés.cl y ahí va a estar la dirección que les estoy dando de mail. Ahí están más explicaciones sobre el curso, todo. Y otro servicio online que hay que tenerlo y hay que usarlo y lo va a tener que usar tarde o temprano porque vivimos en Chile sacando papeles notariales, ¿no es así? Para una cosa o para otra. Bueno, ahórrese las horas que significaba y significa todavía ir a una notaría. Porque siempre hay gente, siempre están llenas las notarías. Y no es culpa de las notarías ni de la gente, es culpa de todos los trámites que hay que hacer vía notarial en este país. Ahórrese eso, entre a la página notariospress.cl, ahí va a llenar los datos del papel que usted necesita. Una vez que escribe yo necesito tal papel, van a empezar a aparecer los datos que usted tiene que llenar, paga ahí mismo con tarjeta, y a la notaría va a tener que ir igual, pero por unos 2, 3 o 4 minutos a retirar el papel que ya está impreso y firmado por el notario, ya está listo, Liz Taylor. Usted lo tiene que firmar delante de los funcionarios de la notaría, eso es imprescindible, un requerimiento jurídico, pero va a estar 2 o 3 minutos en vez de 2 o 3 horas. Pongámosle 5 minutos, por ser a usted. 5 minutos en vez de varias horas. Fuera de eso, tiene un servicio para la transferencia de vehículos sin tener que ir al registro civil y la posibilidad de firmar contratos de arriendo con la fuerza que le da, el vigor que le da, el respaldo que le da un ejercicio notarial. Los contratos de arriendo firmados ante notario son mucho más potentes, facilitan las cosas. Y no olviden, estimados amigos, miclimo.com, para que tengan una casa súper bien climatizada o una oficina. Verano e invierno con un aparato que no gasta casi nada de electricidad, silencioso, no hay olores, no hay problemas, no hay peligro de incendio. La climatización del siglo XXI. La última noticia antes de entrar al libro es una cosa que no es primera vez que ocurre, ¿no?
Ustedes saben que había una niña, Ámbar se llamaba, lamentablemente, que desapareció. La policía empezó a hacer la investigación. Bueno, se encontró el cuerpo. ¿Quién la mató? El padre. No sé, padre físico realmente o no, o era el allegado de la mamá, pero en fin, el padre. ¿Y quién era este padre? Un personaje que el año 2005 mató a 2 personas. Y también, como en el caso de Ámbar, la metió en el caso de Ámbar la metió no sé dónde, la enterró en el patio de la casa. Entró, no sé cómo lo hizo, cómo redujo el cuerpo, en fin, algo espantoso. O sea, estamos hablando de una cosa de película de horror. En el año 2005 hizo lo mismo con 2 personas, una señora y su hijo, o hija. Lo pillaron, lo condenaron a módicos, no sé cuántos años, pero resulta que salió libre el 2016 con apenas, y suponiendo que empezó a hacer cárcel desde el primer minuto, apenas 11 años. Había matado a 2 personas fríamente. No es un crimen pasional, fríamente las mató, los descuartizó, los deshizo y los metió dentro de un bidón. Y le dieron libertad condicional. Y ahora mató a Ámbar y hizo lo mismo con el cuerpo. La pregunta es, ¿quién responde por esto? ¿Qué juez responde? Y no es primera vez que veo estos casos. ¿Qué juez responde por estas personas que dejan libre y que cometen otros crímenes? ¿En qué manos estamos? ¿Ante qué jueces responde ese juez? ¿Va a recibir alguna admonición? ¿Le van a hacer así en las manos? ¡Ay, niño! No siga librando asesinos tan fácil. ¿En qué manos estamos? ¿De qué clase de jueces? ¿De dónde salió? ¿Dónde estudió leyes? ¿Qué criterio tiene? Porque esto ni siquiera es un caso complicado. Un juez se puede equivocar en un caso muy complicado, un caso financiero, de impuestos, donde hay un enredo, hay así un alto de documentos, de expedientes. Pero esto no, era muy simple. Era un tipo que asesinó, se supo que asesinó y punto. ¿Qué es lo que había que... ¿Dónde estaba la complicación? ¿Cómo lo soltaron? ¿Qué explicación va a dar ese juez? Ninguna. Y la última cosita, bueno, había que votar, ¿no? El tema de un candidato que presentó a la Corte Suprema al gobierno, el señor Mera. Mera, o Mena, bueno, Mera. X, Y, Z. Y se requería un número de votos, y justo, el señor Osandón se sintió mal. El señor Osandón, sí, ha tenido 2 veces el coronavirus, pero justo ayer el coronavirus, que parece que es de la oposición, tiene carnet parece que tiene carnet de los chinos, así que debe ser del Partido Comunista, justo lo atacó de nuevo, así. Y no, se sintió muy mal, no pudo ir a votar. Después se sintió bien y lo vemos dando vuelta por todos lados. Pero en ese momento se sintió muy mal, por Dios. Estos chinos, por favor, han logrado fabricar virus que además tienen color político, eso sí que para mí es nuevo. Y antes de irme les quiero hablar del libro de hoy, que es un libro que precisamente habla de lo que fueron los bombardeos en Alemania, para que ustedes vean que lo de Hiroshima, si uno lo pone en el contexto de todos los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, es casi fue compasivo, porque casi todos murieron de un viaje. Les voy a mostrar una foto, les aseguro que es una foto atroz, para que se preparen. Este es el cuerpo de una mujer, aparentemente, carbonizada y reducida a tal tamaño que está dentro de un balde, como ustedes pueden ver. Alrededor de 1 millón de alemanes fueron masacrados por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y masacrados por nada. Este libro examina en detalle cómo se planeaban los bombardeos desde el punto de vista técnico-militar, científico, cómo tienen que ser las bombas, cuáles bombas primero lanzamos y cuáles después, cómo tienen que ser las bombas incendiarias, cómo se estudiaba esto, se convirtió en una ciencia o el arte del fuego, del incendio. Y estoy hablando de bombardeos no a unidades militares, estoy hablando de bombardeos a ciudades que incluso no tenían ningún valor militar. Convirtieron en ceniza Hamburgo, Dresden, Berlín, Coventry de Inglaterra. Fue bombardeada por los alemanes. Sí, sin duda, sí, también los alemanes bombardearon.
Pero luego el bombardeo aliado fue 100 veces peor. Y continuaron bombardeando, cuando ya se sabía que no estaban haciendo ningún efecto en la industria de guerra alemana. Curiosamente, para información de ustedes, el año 44, la industria alemana estaba produciendo más armas que antes que hubiera caído una sola bomba en Alemania. Es decir, no cumplió ninguna función militar el bombardeo. Fue un puro ejercicio de salvajismo, de brutalidad. Ni siquiera ayudaban a las campañas militares en tierra. A veces los aliados avanzaban, por ejemplo, lo que se vio después del desembarco en Normandía. Antes del desembarco en Normandía, los aliados bombardearon toda la franja cercana a la costa, repleta de ciudades medianas y pequeñas francesas, y murieron más franceses, civiles franceses, en esos bombardeos, de los alemanes que murieron en las batallas en Normandía, para información de ustedes. Y las ciudades quedaron convertidas en un paisaje lunar repleto de cráteres y ruinas que dificultaban el avance de las fuerzas aliadas. En Alemania bombardearon ciudades que no tenían ningún valor militar, tenían un valor incluso histórico, como Dresden. Mataron a 1 millón de personas, de civiles, se calcula, que murieron en estos bombardeos, completamente inspirados nada más que en el odio, en la venganza, en el deseo de venganza. No tenían ninguna justificación militar. Ninguna. Y por supuesto, ningún piloto, porque se han entrevistado a cientos de pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden ver muchos episodios de esto en YouTube. De la Segunda Guerra Mundial, entrevistas a pilotos, entrevistas a viejos soldados. Ninguno manifiesta especial arrepentimiento, remordimiento. No, por lo que les decía al principio de este programa. En el clima de la guerra, todas esas emociones humanas, la compasión, la caridad, la decencia, desaparecen. Además, para ellos era una cosa como quien va a la oficina y marca tarjeta, ¿no? Voy en mi avión, espero que no me derribe la Luftwaffe, espero que no me derribe la Flak, o sea, la artillería antiaérea, y luego piro por aquí, entrego el avión al bombardero, el bombardero mueve unos botones, caen las bombas, nos vamos. Una operación laboral, casi. No se ve lo que está pasando abajo. No se ven a las mujeres y a los hombres y a los niños y a los viejos despanzurrados por la onda expansiva. No se ve a los que mueren quemados en los sótanos con las bombas incendiarias. No se ve nada. No se vieron estas imágenes que les mostré. Les mostré esta mujer carbonizada en un balde. Algunas personas no las podían despegar del suelo. Los altos de cadáveres carbonizados eran de 2 o 3 metros. Una cosa espantosa. El libro se llama The Fire. El bombardeo de Alemania, 1940-1945, de George Friedrich. The Fire. Es un libro terrible, es un libro tremendo. Eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias. Nos vemos mañana sábado con algún tema que todavía no he decidido. Trataré que sea lo más que pueda interesarles a ustedes. Lo más interesante posible para ustedes. Muchas gracias y hasta mañana.